Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Filosofía de la Ciencia y Epistemología. Mi nombre es Augusto Trujillo. El día de hoy continuaremos hablando en torno a los distintos planteamientos de Immanuel Kant y de Hegel en su contribución a la filosofía de la ciencia y a la epistemología. Entonces, como lo mencionaba el docente, el día de hoy vamos a presentar el pensamiento de Hegel. Mi nombre es Cristian. Mi nombre es Daini Zapata. Mi nombre es Luis Eduardo. Ahí corta porque ya va a seguir hablando. Para iniciar a abordar el pensamiento hegeliano, tenemos esta frase que en su momento puede sonar compleja, pero se irá desarrollando en el transcurso de la exposición. La historia es el lienzo sobre el cual el espíritu universal traza su evolución. Como ya lo mencioné, puede que esta frase inicialmente suene un poco compleja, pero se irá abordando y será siendo más comprensible en el transcurso de la exposición. A modo de introducción, como punto 1, es importante iniciar abordando cuál era el contexto histórico sobre el cual se desarrolló el pensamiento de Hegel. Primero, pues se va a hacer mención sobre las corrientes históricas que influenciaron de alguna u otra forma en el pensamiento de Hegel. También pues, se abordará cuáles fueron los filósofos y pensadores que también se vieron involucrados en el pensamiento de ese filósofo. Ya se iniciará como punto 2, más a fondo, abordar el pensamiento hegeliano, con, pues primero, el curso del espíritu universal a través de la historia. Luego se iniciará hablando de la evolución de la dialéctica que se da a través de la tesis, antítesis y síntesis. Posteriormente se abordará la evolución de la conciencia del espíritu y para finalizar se abordará lo correspondiente a la fenomenología del espíritu. Hegel fue un filósofo del siglo XIX cuya filosofía tuvo una profunda influencia en los campos de la filosofía, la historia y la política, entre otros. Es conocido también principalmente por el sistema filosófico en el cual se desarrollan obras importantes como la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Una de las ideas centrales es el concepto de la dialéctica, que es un método de análisis que examina cómo las contradicciones en los pensamientos y en la realidad conducen al cambio y al progreso. Hegel veía la historia y la evolución del pensamiento como un proceso dialéctico en el que cada fase o idea tenía en sí las semillas de su propia negación y superación. Asimismo, Hegel fue influenciado por diferentes corrientes históricas y también personajes filosóficos a lo largo de la historia. Inicialmente vamos a abordar tres importantes corrientes históricas. Por ejemplo, la Ilustración. Para Hegel básicamente se inspiró en filósofos de esa época en relación con la Ilustración, como lo fue Immanuel Kant, cuya razón pura influyó profundamente en su epistemología y en la metafísica. Otra época importante que influyó en Hegel fue el romanticismo, ya que abordó temas relacionados con la libertad y el papel del arte y la cultura en la formación del espíritu humano. Otra época importante para Hegel, aunque no de manera directa, fue el cristianismo. Aunque él se separó de la ortodoxia, influyó en su pensamiento con el concepto del espíritu. Una doctrina importante que influyó en Hegel fue el cristianismo, que aunque él se separó de la ortodoxia, básicamente esto influyó en su pensamiento, especialmente en su concepción del espíritu absoluto y en su visión de la historia como un proceso de autorrealización espiritual. Ahora, abordando un poco aquellos filósofos que tuvieron influencia de manera directa o indirecta, iniciamos con Immanuel Kant, que él básicamente adoptó de Kant y modificó algunos de sus conceptos kantianos, como la distinción entre el fenómeno y neunómenos, y la idea de que el humano está en la construcción del conocimiento. ¿Por qué esa cara?
Otro filósofo importante es Aristóteles, porque básicamente Hegel tenía un profundo respeto hacia este, ya que lo consideraba como uno de los grandes filósofos de la época, en el que la lógica aristotélica y su enfoque en el desarrollo dialéctico de las ideas, básicamente en su pensamiento influyó muchísimo. Especialmente se menciona algo relacionado en su obra La ciencia de la lógica. Y por último tenemos a Heráclito, ya que Hegel estaba interesado en la filosofía presocrática y asimismo en la noción de la dialéctica hegeliana. En su énfasis en el movimiento y el conflicto, tenía paralelismos en el pensamiento con Heráclito. Para entrar en materia en el pensamiento de Hegel y el movimiento filosófico de este, vamos a iniciar ya de plan a abordar el hegelianismo, que es el movimiento, es como se conoce al movimiento de Hegel. Como lo mencionaba mi compañera Dainis, Hegel se vio muy influenciado por la época histórica del romanticismo. Los filósofos de esa época, conocidos como románticos, venían desarrollando un concepto que se conoce como el espíritu universal. Hegel lo que hizo fue, digamos que aportar y amplificar un poco ese concepto, determinando que el espíritu universal es la suma de todas las manifestaciones humanas y que cada cultura en su contexto aporta a la evolución de este espíritu universal. Entonces, el espíritu universal se desarrolla en los lapsos de tiempo de cada cultura. Así, digamos que ese es un proceso dinámico que va evolucionando, como ya lo he venido mencionando, dependiendo de la cultura y del contexto histórico. Entonces, tomando lo dicho anteriormente, entonces Hegel dijo que la verdad es subjetiva y que varía de una generación a otra. Entonces, así podemos decir que no existe amplificando un poco lo anteriormente dicho, Hegel, digamos que él diría que toda verdad es subjetiva y que varía de una generación a otra. Así podemos decir que no existe una verdad por encima de la razón humana y que todo pensamiento es humano. Dicho lo anterior, valdría como preguntarse sobre si Hegel tuvo o no una filosofía, a lo cual algunas personas responden que Hegel no tuvo una filosofía como tal, sino que lo que él trató de plantear fue un método para entender el curso de la historia. Filósofos anteriores a Hegel como Descartes, Spinoza, Hume, Kant, intentaron establecer criterios eternos sobre lo que la humanidad puede conocer del mundo. Estos, digamos que intentaron indagar en cuáles eran esas bases para el conocimiento y cuáles eran aquellas, digamos, criterios que eran fijos para el desarrollo del mismo. Contrario a esos postulados, digamos que Hegel vino a contradecir un poco esto, digamos que instaurando un nuevo pensamiento, diciendo que, digamos que no hay un punto fijo dentro del razonamiento humano, sino que el único punto fijo es la historia. Entonces, así, la historia vendría siendo un proceso dinámico que va evolucionando, como ya lo he venido diciendo, a través del contexto histórico y de un lugar en concreto. Entonces, para, digamos que ejemplificar un poco lo anteriormente mencionado, podríamos mencionar de forma analógica, comparar la historia con el curso de un río. Así como el río está en constante cambio, también lo está el pensamiento humano. Entonces, pero no por eso, digamos que el río o la historia perdería su esencia, sino que cualquier punto del río es igualmente río en cualquier punto de su recorrido. Asimismo lo vendría haciendo la historia. Entonces, siguiendo con esa misma analogía, podemos decir que cada movimiento de un punto determinado del agua está determinado por dos factores. Uno que se podría tomar como pasado, que vendría siendo representado por las caídas
y remolinos del agua, digamos que en tramos anteriores, y lo que se podría tomar como presente, que vendrían siendo digamos, los obstáculos como piedras, meandros presentes en el curso actual del río. De manera similar podríamos ver a la historia como el curso de un río, ya que el pensamiento de una generación está determinado por lo que se podría tomar como pasado, que vendría siendo representado por las generaciones anteriormente que vivieron. El pensamiento de una generación vendría siendo determinado por lo que se podría tomar como pasado, que vendrían siendo todas las personas, su cultura y los relatos históricos que éstas tuvieron en su momento. Y lo que se podría tomar como presente, que vendrían siendo la prevalencia de una época determinada y su contexto tanto moral, ético y de pensamiento que se tenga en ese entonces. Digamos que estos dos factores determinan el pensamiento de una generación. Entonces, una idea no puede afirmarse como verdadera de forma permanente y eterna, sino que va a variar de una generación a otra. Entonces, esto, digamos que valdría la pregunta si todo es al final igual de bueno e igualmente igual de malo, la moral, ¿en dónde quedaría, no? Uno se podría preguntar, ya que pues como todo depende de su contexto histórico, del lugar en concreto en el que se desarrolla una idea. Entonces, digamos que Hegel respondería diciendo que la moral está contextualizada en su proceso histórico. Entonces, digamos que no podemos arrancar una idea o un pensamiento de su contexto histórico, sino que necesariamente tiene que ir vinculado. Entonces, como está contextualizada históricamente la moral, digamos que algo solamente puede ser bueno o malo en relación con el contexto histórico. Algo solo puede ser bueno o malo en relación con el contexto histórico, ya que, como lo mencioné anteriormente, no podemos simplemente arrancar un pensamiento o un postulado de su contexto, sino que se debe abarcar con el mismo. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, un pensamiento no puede ser, digamos, verdadero eternamente, pero lo que sí puede es, digamos, considerarse correcto en su momento, en su lugar y contexto histórico en concreto. Entonces, digamos que, como ya lo venía mencionando, la evolución del pensamiento se da a través de la historia. Entonces, en ese lapso de tiempo, digamos que se desarrolla un pensamiento, un postulado o una idea. Entonces, podríamos decir que un planteamiento contemporáneo es más correcto respecto a uno antiguo. Así, por ejemplo, en este lapso de tiempo, el espíritu universal se ha desarrollado a través de la historia y a través de las culturas y vivencias humanas. Digamos que todo esto influye en la formación de este criterio. Así podríamos tomar como, por ejemplo, el geocentrismo, que digamos que es un postulado en el cual se tenía a la Tierra como el centro del universo, pero digamos que era un pensamiento antiguo que se fue desarrollando a través del tiempo y se llegó a lo que conocemos hoy en día, que es el heliocentrismo, ¿no? En donde ya la Tierra no ocupa el centro del universo, sino que en nuestro sistema planetario este puesto lo ocuparía el Sol. Entonces, cuando estudiamos la historia, nos percatamos de que la humanidad cada vez, digamos que se avanza en el tiempo, los pensamientos humanos avanzan hacia una racionalidad mucho mayor. Entonces, digamos que este proceso Hegel lo denominaba como una cadena de reflexiones a través del tiempo, ¿no? Así era como miraba la historia, una cadena de reflexiones a través del tiempo. Esta cadena de reflexiones, él determinó que se llevaba a cabo mediante tres criterios, ¿no? Uno, que era inicialmente la tesis, a lo cual le seguía una antítesis y digamos que quien resolvía la tensión entre los dos anteriores era la síntesis. Esto él lo llamó la evolución de la dialéctica, que es el modo en el cual el pensamiento humano evoluciona a través del tiempo. Bueno, inicialmente la tesis es un postulado, una afirmación que se manifiesta de modo inicial. Digamos que es la idea base que inicia un debate
en determinada rama del conocimiento, determinado postulado, ¿no? A lo cual le sigue una antítesis que digamos que es la negación del postulado inicial. Esta, digamos que es una posición opuesta a lo que se postuló inicialmente. Y posteriormente, digamos que la tesis y la antítesis crean una tensión, una confrontación de ideas, que es finalmente resuelta por la síntesis, que digamos que toma en cuenta ambas posturas, determina qué es lo que es correcto de ambas y descarta aquello que considera como incorrecto. Así se forma un nuevo pensamiento y digamos que se crea una reconciliación entre ambas posturas. Para ejemplificar lo anteriormente dicho, vamos a abordar un ejemplo desde los postulados de la filosofía presocrática. Estos filósofos de la naturaleza se centraban en discutir sobre el arché, es decir, el origen de las cosas, cuál era la conformación de todo lo existente, y sobre el cambio que tenían las mismas en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Parménides, él decía que nada cambia en realidad. Él decía que todas las cosas guardan su esencia y que no cambian a través del tiempo. Este era un filósofo monista y digamos que él planteó el inicio del debate entre los filósofos de la naturaleza, a lo cual le sigue Heráclito, en donde él postuló la antítesis contradiciendo el postulado inicial de Parménides. Entonces Heráclito dijo que todo cambia. Él decía que no se puede bajar 2 veces al mismo río, porque cuando se baja por segunda vez al río, ni el río ni la persona que baja es la misma, sino que ha cambiado. Él también, digamos que él era un filósofo monista, pero digamos que contradecía en cuanto al cambio de las cosas de ese arché a través del tiempo. Contrario a los ideales monistas que plantearon los filósofos Parménides y Heráclito anteriormente, llega Empédocles ya no siendo un filósofo monista, sino pluralista, sino siendo un filósofo pluralista. Él decía que el universo está compuesto por 4 elementos esenciales, ¿no? A los que él denominó las 4 raíces o los 4 elementos. Estos son fuego, aire, tierra y aire. Yo le dije tierra, aire, fuego y agua. Estos elementos son tierra, aire, fuego y agua. Él decía que estos elementos coexisten en un ciclo eterno de amor y discordia. Él decía que, digamos, los anteriores filósofos se habían, digamos que acertado en algunas cosas, pero se habían equivocado en otras. Él decía que esos elementos se mantenían conformando el todo en un ciclo eterno, como ya lo mencioné, de amor y discordia, pero que esos elementos perduraban en sí mismos a través del tiempo, es decir, que esos elementos permanecían inmutables. Así, de esta forma, Empédocles con su síntesis, digamos que resolvió esa discordia entre los 2 filósofos anteriores. Luis, ¿Por qué no le aumenta? aumenta aquí. Sí, tiene. Ok. ¿Desde aquí está bien? Bueno, con la muerte de Immanuel Kant en 1804 se da fin a la época filosófica moderna. Damos inicio a la filosofía contemporánea con filósofos alemanes que se plagaron en la época contemporánea por filósofos alemanes en gran cantidad, pero este se destacó en gran medida a Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Como ya sabemos, una de sus obras más importantes es la fenomenología del espíritu. Bueno, algunas de las cosas que influyeron en él, en su pensamiento, fueron primero de todo algunos filósofos antiguos que él, como estudió la historia, él se involucró demasiado en lo que ha pasado mediante la filosofía que ha transcurrido hasta el momento en el que la estudió. También influyó Immanuel Kant porque pues como él lo planteó, hizo algunas críticas acerca de este pensamiento en el que él
planteaba contrarias a lo que Immanuel Kant había planteado. Heráclito se influenció por Heráclito, ya que él tomaba en gran medida la frase que él exponía, que era la que todo fluye, en la que se dice que un río, como siempre está en constante afluente, siempre está en un constante cambio, nunca vamos a ver el mismo río dos veces. En el que existe la dualidad entre el uno y el otro, en el que él da motor al cambio, y que eso es una filosofía más occidental, en el que en el mal hay bien y en el mal siempre también hay un bien, en el que para que exista un cambio debe existir algo que lo provoque y que surja a que este cambio siga en un constante proceso. También es muy importante aclarar que el objetivo de Georg Friedrich Hegel, el objetivo era dar una respuesta global a todo y que se aplicara a todo. Con esto abarcaría lo de la frase que es también muy emblemática, que es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Bueno, aquí sería como que todo lo que existe en el momento, todo lo que vemos hasta ahora es real, y por lo que conlleva es racional. Por ejemplo, siempre vemos que los árboles crecen hacia arriba, ¿no? Pero aquí, si viéramos que un árbol, sus hojas crecieran hacia abajo, pues no sería racional, porque eso nunca lo hemos visto, no sería real. Aquí, por ejemplo, también sería de que si viéramos un perro volando, pues no sería real porque nunca lo hemos visto, tampoco es racional porque no existe. Aquí también es importante aclarar de que cuando alguien nos habla sobre algo y pensamos en que sus argumentos no son racionales, por lo tanto no podemos admitir que sea real. Entonces ya eso es una manera de criticarlo. También se habla de Hegel como un filósofo imprenetable, un filósofo difícil de entender por las terminologías que ya Kant también eran complicadas, pero Hegel hizo de que todo esto se diera a interpretaciones más allá y que al final fuese un filósofo oscuritista. Hegel hace énfasis en el que, por ejemplo, el término geist significa mente y espíritu, en el que se da un proceso dialéctico. La dialéctica en sí es las dos partes en las que se divide entre día y logos. Dialécticas se puede dividir entre estas dos palabras, que es una manera más fácil de explicarlo, en el que se determina como día, que es a través, que es un movimiento, y logos, que es un pensamiento. Entonces aquí lo podemos determinar como a través del pensamiento, el movimiento a través de un pensamiento. Ya involucrándonos más un poco acerca de la dialéctica, Hegel lo explica como, en primera instancia, el momento en sí o momento absoluto, que es el espíritu subjetivo. Ya en segunda instancia sería momento para sí o negación, que sería el espíritu objetivo. Y en tercera instancia sería el momento en sí, para sí o en negación de la negación, que ya sería el espíritu absoluto, que también se da de una manera más simple en primera instancia tesis, segunda instancia antítesis y como tercero síntesis, que ya la resolución entre estas dos partes queda a algo mayor. Una manera de explicarlo también sería que, por ejemplo, cuando un niño nace, él siempre está en calma, todo está bien. Ya al entrar en su adolescencia entra en una etapa de contradicciones, en la que llega a un estado de rebeldía y ya esta calma se ve desvanecida. Ya luego, en tercera instancia, entra en una superación en la que la negación, esta contradicción, estos comportamientos rebeldes vuelven a entrar en calma como fue al principio. Entonces aquí Hegel da una aclaración en la que la dialéctica, el espíritu siempre está en un proceso lineal, siempre es progresivo, pero también es circular, porque como podemos ver, la superación se da en calma, y en primera instancia ya había calma, entonces ya los problemas y las soluciones estaban desde el principio. Ya desde el principio había lo que se está buscando, sino que siempre se busca una desalinización del espíritu, en el que siempre pasa por un proceso dialéctico para poder solucionar una de las contradicciones que tiene, y así ir superándolo mediante procesos dialécticos hasta llegar al espíritu absoluto. Ya
ya abarcando lo que es la historia, que es una parte muy importante en la que Hegel se enfatizó también mucho. También es importante aclarar de que para Hegel decía que la historia no es más que el progreso de la conciencia en busca de la libertad, y también que la historia condiciona el pensamiento de la persona. Como podemos saber, o como podemos haber visto, algo que tal vez en la antigüedad era real, ya hoy en día se ha desmentido por las diferentes tecnologías, por los diferentes avances que se han dado en la historia. Un ejemplo del progreso de la historia que se ha dado a través del tiempo sería, por ejemplo, que en primera instancia en que monarquías como China y Persia en un principio solamente se daba un tipo de libertad en el que el monarca se suponía que era libre, más las poblaciones no sabían ni qué era ello, qué era libertad. Ya en segunda instancia en Grecia se dio una libertad de pensamientos, pero solamente para algunas personas en las que se realizaban como personas educadas, más también hay que tener hincapié en el que, por ejemplo, las mujeres no opinaban, no participaban en estas discusiones. Ya en tercera instancia se ve la Revolución Francesa, en la que se da una libertad más amplia, en la que se intenta y se da la derroca de estratos para que sea una libertad plana, para que todos seamos libres realmente, sin importar quiénes seamos o lo que hemos hecho. También es importante aclarar de que Hegel decía que solamente éramos libres. Hegel decía que solamente éramos libres a partir de ciertas monarquías. Él apreciaba mucho hacia la monarquía prusiana en la que él se daba, porque decía que en la monarquía prusiana todos éramos libres, todos éramos vistos por iguales. Entonces aquí se daba esta comunidad libre. Pero también se hace una crítica hacia esta opinión porque él está como idealizando esta monarquía, haciéndola como algo excelente, algo perfecto, cosa que pues realmente no es verdad. Y aquí algunos filósofos hicieron críticas diciendo de que este filósofo pues era un vendido hacia el poder, de que realmente no hacía filosofía, sino de que sus opiniones eran dadas por otros poderes, cosa que influenciaron en la educación alemana. De alguna manera, los filósofos alemanes siguientes a él, de manera buena o mala, se vieron afectados por su criterio, por sus ideales, ya sea de manera crítica o de manera constructiva, en la que también se dio que en las escuelas alemanas se estudió mucho esas ideas que Hegel planteó, porque claramente si pues en mi monarquía hay un pensamiento que habla muy bien, en el que en mi monarquía todo el mundo es libre, en el que mi monarquía es la mejor, pues esta monarquía se vio interesada por eso y hizo que las escuelas estudiaran esos pensamientos para que hubiese un proceso de nacionalización. En el proceso dialéctico se da en tres partes. En la primera parte se da la conciencia, luego ya evoluciona a la autoconciencia, y para dar una superación a esta autoconciencia se da una lucha de conciencias que es necesaria. Para explicar un poco sobre lo que es la conciencia y cómo se conoce para llegar a una autoconciencia, lo que se quiere es que la conciencia necesita conocerse a sí misma, saber que ella existe, pero ella su única manera de aprobar la existencia o de saber que existe es mediante la razón. Aquí es cuando la conciencia entra en un estado en el que ella se convierte en un objeto para poder saber de sí misma y reconocerse. Pero primero, para reconocerse, ella aniquila esta conciencia, porque la autoconciencia, la conciencia en sí es todo, pero si hay algo más, ya no sería todo porque existe esa otra cosa. Entonces, esta se aniquila y entra en un estado de satisfacción, pero solamente es temporal, porque el proceso dialéctico sigue. Ya aquí se da una lucha de autoconciencias cuando una conciencia también evoluciona la autoconciencia y se da una confrontación
entre ellas, en el que cada autoconciencia es lo que no es la otra, porque ya lo he explicado, que está ella ahí también. Entonces, para dar esta superación, se tienen que aniquilar porque tienen que seguir ese proceso para poder evolucionar, pero se da mientras que se da cuando la autoconciencia ya no exista, porque necesita ir superándose e ir conservando lo que ella es, como lo que ella es, como un todo. Ya aquí, para explicarlo de mejor manera, se da un ejemplo que es bastante práctico, que es la del amo y el esclavo, en el que se toma como la conciencia independiente, conciencia que es el ser para sí, y la conciencia dependiente, que es la de ser para la vida o ser para otro, en la que para ser independiente, ser conciencia independiente, para él lo más importante es que su idea o su conciencia prevalezca, porque si no prevalece, prefiere que sea eliminado. Mientras la conciencia dependiente, ella, aunque dependa de alguien más, aunque tenga que depender para otro, lo que para él es prioritario es que este conocimiento, esta conciencia siga prevaleciendo. En la que pues en ella siempre se da unidad, porque mediante como una es dependiente y la otra es independiente, una se yuga a la otra, y aquí se da el ejemplo del amo y el esclavo, en el que el amo es amo porque existe un esclavo, pero él tiene el poder de eliminar este esclavo, pero si elimina el esclavo, pues ya no sería amo, ya no tiene razón de ser. Aquí también se da en la que el esclavo se siente libre porque reconoce al amo, porque recibe órdenes de él, entonces realiza su libertad y su personalidad en él, más el amo se cierra esta libertad porque no lo reconoce como persona. Entonces no puede, que este esclavo no puede reconocer su conciencia. Entonces, al no ver a alguien que pueda reconocerlo, no hay una manera en la que él se sienta libre, ni de forma de emitir esta libertad, esta conciencia que en él radica. Por ejemplo, sería de que el esclavo es el que sabe hacer todo. Por ejemplo, si el amo necesita comida, necesita ropa, necesita una casa, el que sabe hacer todo esto es el esclavo. El amo no sabe hacer nada de esto. Entonces, aquí nos damos cuenta de que son demasiado dependientes, entonces en sí terminan siendo ambos dos esclavos. Ya aquí terminan siendo dos esclavos, en el que ya hacemos prestación, en el que con ese régimen de amo y esclavo no se da una libertad en sí, porque de alguna manera los dos terminan siendo esclavos y se siguen necesitando unos del otro. Para que se dé esta libertad, necesitamos que se traten de forma igual, para que se puedan reconocer en la libertad y en su conciencia de forma igual, para que así se puedan reconocer mutuamente en una sociedad libre. Pero y grabamos el audio. Bueno, Hegel, con esta obra de la fenomenología del espíritu, da cabida en el que mediante la dialéctica él explica de que todos los procesos históricos tienen justificación, porque se justifican en el que para ellos es necesario el avance de la conciencia. Entonces todos esos acontecimientos han sido necesarios para que la conciencia siga evolucionando. Ahí es cuando entro un poco en crítica acerca de esta idea, porque aquí es cuando pensamos un poco en el que realmente los acontecimientos pasados en la historia han sido necesarios. Pensemos en los hechos como masacres, genocidios, en el que se ha devastado comunidades, se han muerto personas inocentes, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Todo esto Hegel lo justifica como un proceso dialéctico que es necesario para que siga evolucionando. Aquí debemos pensar, ¿realmente la evolución que se ha dado hasta ahora es justificada? O sea, ¿es justificada en base a la historia que hemos tenido?
porque es verdad que en algunas guerras es cuando más avance se da, como en la Segunda Guerra Mundial, que se dio un gran avance tecnológico en base a la guerra. Pero tenemos que pensar en que en este instante no podemos dimensionar tal vez las muertes o las acciones que ocurrieron en esos instantes históricos. Pero estoy seguro que a las personas que sí tuvieron que vivir esos hechos fue algo desastroso, algo que tuvieron que vivir en carne propia, viendo cómo sus hermanos, sus padres, sus amigos morían en guerra, morían siendo soldados o morían solamente por estar ahí, por solamente estar en el momento en el que tal vez no debieron y el lugar que no estuvieron, en el lugar que tal vez no debieron estar. Uy, siento. Ok, entonces aquí quiero concluir de que aunque la ideología de Hegel ha trascendido a través del tiempo, siempre importante es ver más allá, porque como filosofía es importante dar una crítica propia, porque es lo que da la filosofía, abarca el que podamos hacer nuestras propias opiniones, nuestras propias conjeturas acerca de ello. No es que siempre tengamos que tragar entero las ideas que nos dicen, también hay que saber opinar sobre ella y saber si para nosotros está mal o bien. Porque tal vez en esos instantes ellos tenían sus opiniones al respecto, pero ahora, tal vez con algunas otras experiencias, podemos saber que lo que se ha vivido no ha sido realmente necesario para la evolución que se ha dado. Porque tal vez aunque estuviésemos más atrasados en tecnología, como seres humanos veríamos que nuestra historia se vería menos oscura, menos trágica, porque al ver nuestro pasado podemos darnos cuenta de que hay vergüenza en ello, hay vergüenza en nuestra historia como raza humana, en el que se da como la historia alemana, en el que en el país alemán no se puede mencionar sobre ideas, sobre alguna mención sobre los nazis, porque ellos realmente sienten vergüenza por esta historia que sucedió ahí. Entonces aquí podemos hacer énfasis en el que, aunque él piense que todo ha sido necesario, realmente, aunque él cree que es necesario para que la dialéctica como manera de evolución para la conciencia sea necesaria todos esos hechos, se puede ver que los acontecimientos han sido demasiado devastadores para lo que se ha dado hasta el momento. Cosas que la violencia se sigue dando y que según su pensamiento se sigue justificando porque es un proceso. Bien, gracias Luis por habernos ilustrado de esta forma tan amplia y generosa en torno al pensamiento hegeliano. Efectivamente, cuando solemos hacernos la pregunta de qué es la filosofía, siempre se añade la respuesta típica: filosofía, amor por la sabiduría. Pero ya nos damos cuenta que esta pregunta en Hegel significa mucho más. Preguntarnos qué es la filosofía en Hegel nos lleva a hacer un repaso por la historia. Hegel nos dirá que la respuesta ante la pregunta ¿qué es filosofía? Está en la misma historia de la filosofía. Espero que este contenido sea de utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dar like. Bienvenidos.